Muy buenos días. En respecto a esto último, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se refería a la ley de la memoria histórica. Empezamos bien, Xavier, en este colero. ¿Por qué? Tengo parásito. ¿Eh? Parásito. ¿Me lo está llamando a mí? No, es que estoy... Es que como me lo dice así, sí, ¿verdad? Parásito. Ofende un poco si le llamo parásito, si digo que esto es un estercolero. No lo esperaba, pero bueno. Bueno, delincuente, asesino, parásito, fascista, racista, xenófobo, pijo, mala persona. Bueno, moi boa noite, moitas grazas. Non sei como empezar. Entrevistamos en Café y Micro a Xavier Fortes, presentador de la noche en 24 horas. La televisión pública. Xavier Fortes, muchísimas gracias por atendernos aquí en Café y Micro. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Nada, y como nos llamamos Café y Micro, la primera pregunta que hacemos siempre es ¿cuántos cafés tomas al día? Si eres muy cafetero. No tomo café. No tomas nada. Creo que tomé el primero hace poco porque tenía que dar una charla y me estaba durmiendo. Pero soy más de colacao. ¿Sí? Sí, no soy muy de café, lo siento. Premio Onda en 2017 al mejor presentador. ¿A qué se aspira en la profesión después de ganar este premio? No, bueno, yo aspiraba cuando estudié la carrera a vivir del oficio, o sea, a vivir de lo que había escogido como profesión. Por supuesto, ni me imaginaba, ni en el mejor de los sueños, no ya evidentemente un Ondas, ¿no? O el micrófono de oro, que son, digamos, los dos trofeos que tengo como si fueran la Champions en la estantería de mi cuarto estar. Sino simplemente a tener un programa de información nacional, de interpretación, de análisis en la televisión pública. Pues eso no pasaba por mi imaginación. El Ondas es simplemente un reconocimiento, pero que no, digamos, o sea, te hace muchísima ilusión y dices, hostia, un Ondas y tal. Pero realmente lo que me llama la atención, echando la vista atrás, a veros en vuestra edad, estudiantes de periodismo, es que a mí me bastaba con ser, pues no sé, cronista de deportes del Diario de Pontevedra. Pero llegar a dirigir un programa de ámbito nacional, los desayunos o la noche en 24 horas, desde luego no pasaba por mi imaginación. Como tú has dicho, empezaste en Galicia, ya en la televisión pública, luego has sido presentador de los desayunos, ahora de la noche de 24 horas. También has moderado un debate de las elecciones generales, has sido miembro del Consejo de Informativos, si no me equivoco. Sí. ¿Con cuál de todas tus etapas en el ente público te quedarías? Todas te enriquecen y además todas tienen que ir en una especie de escala musical que te va aportando, ¿no? Y vas creciendo. Me acuerdo sobre todo de las primeras prácticas en la radio. Empecé en la radio, en Radio Cadena Española, de mis primeros maestros en el oficio, como Marcelo Otero, que nos tiraba bastante las orejas porque nosotros éramos, digamos, bastante creídos y crecidos y nos creíamos jóvenes valores del periodismo español y al final eres un chaval que está empezando y que los veteranos te tienen que educar y formar, ¿no? Me acuerdo mucho de esa formación, de mi etapa de reportero. Me tocó empezar a cubrir en televisión con 23 años, 24 años, la Operación Nécora, que fue épocas de información muy dura. Todo lo que es el reporterismo te forma mucho. Y luego tuve la fortuna de hacer también mucha radio, que te da mucha versatilidad. Yo creo que hacer radio para los que hacemos televisión en directo es muy importante porque nos da, digamos, mucha facilidad de improvisar o de irnos de un tema a otro con agilidad, y eso te lo proporciona mucho la radio. Y luego, pues claro, estar en un plató, controlar todas las servidumbres que tiene un plató, la iluminación, los gestos, los giros, los puntos, los ángulos, la capacidad de estar pendiente de lo que dice uno, lo que dice el otro para moderar, mediar y sobre todo repreguntar a un invitado. Yo creo que eso todo te crece y te hace más periodista, pero no escogería una etapa distinta a otra. Evidentemente, esta en la que estoy es lo más alto que he llegado y que llegaré, porque es tener un informativo de autor que además de información da interpretación, opinión, análisis y mezcla casi todos los géneros periodísticos, ¿no? Pero todos los medios pues aportan. O sea, todos los pasos que has dado aportan muchísimo para al final lo que llegues. Yo creo que es un proceso acumulativo y que yo me quedo con todos. ¿Y hasta qué punto tú, como presentador ya consolidado, crees que los presentadores, en este caso de la cadena pública, al final son como una especie de cromos en los que la directiva al final pues los cambian, ponen uno en el telediario, otro en otro programa importante? Ya, pero eso tienes que asumirlo. Yo tengo una frase que es: nunca pedí explicaciones porque me nombraban para un puesto que me gustaba, tampoco voy a pedir
cuando me cesen. Y como me han cesado ya varias veces, pues tengo bastante experiencia en eso. Y yo también he tenido que tomar decisiones y son muy dolorosas porque al final el plano humano y la relación humana y afectiva pues con los compañeros de trabajo pues influye, pero a veces gente a la que aprecias crees en un momento de que tiene que ocupar otro puesto y que alguien que está empezando y lo ves de alguna manera, que los ves de alguna manera que está pidiendo paso, tienes que dar paso. Entonces, cuando tienes que decidir, pues este deja de presentar el telediario y presenta este otro, siempre tienes que buscar una, ¿cómo te diría? Siempre tienes que buscar una forma de ser, digamos, de darle una salida digna al que ha tenido ya un recorrido o que en un momento concreto ves que alguien que lo puede mejorar. Esto es como un entrenador de fútbol. Imagino que para el entrenador dar el 11 inicial y dejar a otros 11 fuera es complicado, ¿no? Pues para el que tiene que tomar decisiones también. Entonces, a mí si me quitan o si me ponen, pues yo solo tengo que... Nunca he tenido ningún problema en aceptarlo. Me ha costado más dar ese paso. Gente con la que estás relacionando y he tenido que tomar esas decisiones. Pues veo que al final no acaba dando todo lo que tiene que dar y alguien que viene por aquí ves que está adelantando por la izquierda, pues tienes que darle una oportunidad. Y esto es inevitable, como en todo. Para que alguien ocupe un puesto, alguien tiene que salir de ese puesto. Y a mí lo más delicado es tomar esa decisión de, oye, tienes que salir y ocuparte de otro cometido que a lo mejor no te gusta tanto porque yo creo que este ofrece más. Y me pasa mismo todas las temporadas con los tertulianos. Yo creo que se debe renovar el número de voces de cada mesa de análisis cada cierto tiempo, y eso significa que si alguien entra, que tú lo ves y te gusta lo que habla, lo que dice, cómo se explica, en aras de la pluralidad, alguien tiene que salir, ¿no? Claro. Entonces eso es lo más complicado. Pero yo creo que forma parte de la programación de los programadores y eso hay que respetarlo. ¿Y cómo se prepara el programa de autor que tú ahora mismo presentas todas las noches de lunes a jueves, ¿no? Si no me equivoco, en el 24 horas? ¿Cómo se prepara, por ejemplo, en un día? ¿Cómo te prepara el programa? Mira, nosotros acabamos tarde, yo me levanto tarde porque pues, llego a casa a la 1 y pico de la mañana, siempre leo un poco más los periódicos en papel que apenas he picoteado durante el día, y o algún libro me suele costar a las 2 y media, entonces me levanto sobre las 9 y media, 10, entonces pues a veces hago algo de bici estática o me voy a dar un paseo para oxigenarme, y luego ya sobre las 11, 11 y media contacto con el editor, con el subdirector del programa, que es el que lleva el armazón del minutado, y nos ponemos a ver temas que podemos llevar, temas que podemos llevar al análisis, y entonces pues lo comentamos un poco entre los dos y de alguna manera pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para eso. Y entonces pues vamos viendo, pues hombre, estos días son un poco de carril. Cuando estábamos haciendo la entrevista, pues Ucrania, que fue monográfico hasta hace, pues eso, desde hace unas semanas, un mes, se incorporó el tema de la energía, ahora el tema del Sáhara, el tema de las protestas. Son 3 o 4 temas fundamentales que en cierta medida están interrelacionados, y buscamos la manera de a quién entrevistamos, de qué puntos de vista buscamos y cómo somos capaces de cada asunto darle bastantes enfoques distintos o con reacciones distintas para ir intercalándolos con la tertulia. Esto es muy importante porque un tema, por ejemplo el de Ucrania o el tema ahora de los transportes, nos puede llevar 20-25 minutos. Entonces no puedes dar solo una pieza y luego estar 20 minutos hablando. Tienes que dar una pieza y luego una reacción y luego unas declaraciones o totales, luego hacer un Skype con un conductor, un Skype con alguien de la cadena de distribución. Es decir, que yo creo que tienes que alimentar todo ese asunto para que de una forma variada y amena vayas incorporando distintos enfoques al mismo asunto. ¿Por qué crees que Televisión Española ahora mismo no es el líder de audiencia, sobre todo en los informativos? ¿Por qué crees que la gente prefiere las cadenas privadas? Es complicado, es un debate bastante complicado. Los informativos dependen mucho de los programas de lo que se llaman los arrastres, lo que arrastres del programa anterior. Nuestros arrastres son malos, objetivamente, salvo el del TD2, que además tiene unos arrastres incorporando valores de la televisión pública, que es la ecología, el medio ambiente, la naturaleza. Y entonces, pues ahí nos defendemos, pero en el 1 tenemos unos arrastres muy bajos y, sin embargo, es muy buen informativo el que hace Ana Blanco. Ya el fin de semana, que depende menos de los arrastres quizás, pues el informativo el fin de semana pues llegó a ser líder de audiencia hace poco con Diego Losada. Y con Lara Siscar. Entonces, eso influye. Luego hemos sufrido una imagen de desgaste en los últimos tiempos, de que nos acusan
de televisión, pues en este caso muy sesgada a favor del gobierno. Yo solo invito a la gente a que vea los informativos y digan si son sesgados o no. Me parece increíble, pero bueno, nos han metido esa imagen y eso nos ha afectado, nos ha provocado una fuga. Siempre que hay un cambio editorial, aunque editorial no se puede hablar en televisión española, pero sí, digamos, de criterios informativos, se producen fugas. Cuando se producen cambios de presentadores también se pueden producir fugas de espectadores, cambios de presentadores, y nos falla un poco pues todo eso. Pero yo creo que hacemos el informativo Franganillo, es un informativo que yo creo que no hay discusión, que para mí es de lo mejor que hay. El informativo que hace Ana Blanco es un gran informativo. Los arrastres que tenemos en el TD1 son muy bajos, muy bajos, y remontarlo cuesta mucho, ¿no? Pero yo creo que se junta un poco. Y después quizá haya un gusto más por la información, creo yo, más estridente o más, no sé, más, digamos, impactante. Y nosotros tenemos que, sin caer en el rigor mortis, mantener el rigor. Es decir, ser los informativos de la televisión pública significa que nosotros no estamos dando todo el rato vídeos de un coche que se estrella contra una mampara y tal, porque si en cuanto a contenido informativo no tiene relevancia, pues eso es para otros espacios. Pero el informativo tiene que contar cosas digamos, que sean de alcance para todos. Y en ese sentido los gustos y los consumos van por una vía, pero la televisión pública se mantiene en otros valores que quizá ahora sean los que, digamos, no sean más del gusto del espectador. Pero nosotros no debemos movernos de lo que es siempre, o sea, sin caer en el rigor mortis, no debemos ser una televisión que favorezca demasiado el espectáculo absolutamente, la estridencia, el ruido, y tenemos que ser otra cosa, ¿no? Si no nos ven mucho, pues ¿qué se le va a hacer? Bueno, y tú fuiste miembro del Consejo de Informativos de Televisión Española. ¿Hasta qué punto tú aprecias o notaste o crees que es real la influencia de los políticos en la información, el tratamiento que se da en la televisión española? Vamos a ver, que los políticos y sus terminales o sus responsables de comunicación quieren influir en los medios privados y públicos, pero fundamentalmente los públicos, eso es una verdad obvia. O sea, es que eso, el que no entienda eso... O sea, el problema no es tanto que haya presiones como si tú las resistes. O sea, claro que va a haber presiones, claro que el gobierno te va a presionar. Hombre, es que ayer nos diste mucha caña, no sé qué, o la oposición, oye, nos sacas muy pocos, yo todo eso lo sé, ¿sí? Pero el periodista, y eso lo vas adquiriendo con los años, tiene que poner pie en pared y tiene que adoptarse de su propia personalidad para respetarse a sí mismo y por lo tanto que lo respeten a él. Si estás cediendo a las presiones, acabarás siendo pues un periodista maleable y moldeable. El periodista tiene que tener buena educación siempre y cuando traes a alguien a tu plató tienes que ser educado porque tú estás siendo su anfitrión, pero él también tiene que ser educado porque es el huésped. Entonces, las entrevistas, digamos, que tienen que ser, digamos, educadamente incisivas, ¿eh? Y en general, la relación con los poderes debe ser la misma, educada pero firme. O sea, si tú me hablas de poder político a mí, periodista, y tenemos discrepancias, no me pasa perfecto. Ahora, si tú me vienes a intentar presionar o me vienes a intentar afaltar, yo me voy a defender. Yo en eso soy bastante radical. Yo admito cualquier crítica. Ahora, si me vas a venir PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, Vox, a pasarte un poquito en lo que tiene que ser la relación discrepante, poder político-medios, a mí me vas a tener enfrente. Y me vas a tener también enfrente si te metes con mis compañeros. Yo en eso lo tengo absolutamente claro. Por lo tanto, hay que mantener la independencia, la distancia y la honestidad, ser educadamente cordiales en el trato, pero firmes al mismo tiempo, y asumir que un periodista siempre va a ser objeto de presiones. El problema es cuando cedes a ellas. Y bueno, este es un debate que digamos que aún a día de hoy se mantiene, pero ¿cómo consideras tú crees que aún hay que equiparar al partido de extrema derecha a Vox, hay que darle la misma voz que al resto de partidos, hay que legitimarlo, o hasta qué punto no hay que igualarlo al resto? No voy a entrar porque no puedo, en cuanto a periodista de televisión pública, valorar conceptualmente si Podemos es igual a Vox o Vox igual a Podemos. Yo no entiendo, tengo mi opinión, pero no puedo darla o no debo darla. Sí creo que os puedo contar el tratamiento que le damos. En cuanto a la televisión pública, nosotros por ley estamos obligados, no es literal, pero casi, a ofrecer una representación acorde
con lo que es la pluralidad de la sociedad española. Y a efectos informativos o de contenido político, eso se representa en la, digamos, la variedad que haya en el Parlamento, ¿vale? Y es indiscutible que Vox es ahora la tercera fuerza, con 52, 54 diputados. Con lo cual, si tú haces una serie de entrevistas, y por ejemplo, entrevistas una vez a la semana o una vez cada 2 semanas al PSOE, que tiene 122, hombre, pues a Vox a lo mejor tienes que entrevistarlo una vez al mes. Porque si no, estás faltando al espíritu de la ley. Y después te puede gustar más Vox o no. Yo tengo mi opinión personal sobre Vox. Pero yo tengo que cumplir, tengo que ser un periodista honesto y independiente. Y si la ley me dice que yo tengo que entrevistar a los representantes políticos en proporción a su representación en las Cortes, que la ley no lo dice literalmente, pero se deduce de ello, yo no puedo entrevistar al PSOE y vetar a Vox. Ni puedo entrevistar al PP y vetar a Podemos. Yo tengo que... Y además que es obligado y es bueno que la gente escuche. Otra cosa es que las entrevistas sean masajes. Yo siempre digo, las entrevistas tienen que ser educadas, pero tienen que ser firmes. No me gusta la entrevista scratch, no me gusta nada la entrevista scratch, pero no me gusta menos a una entrevista masaje. Entrevistar no es dar masajes, entrevistar es poner a uno quizá, a veces incluso entre sus propias contradicciones. Entonces, volviendo al asunto, que Vox tiene mucha o poca representación en televisión española, tiene la que le corresponde, y nos puede gustar o no, pues que los españoles no lo voten. Pero mientras tenga la representación que tiene, yo tengo que hacer, o televisión española, cuando hace un turno de entrevistas, como cuando hace las entrevistas electorales, como cuando hace espacios de entrevistas o de análisis, tiene que tener en cuenta que Vox tiene ahora mismo pues 54 diputados y por lo tanto pues le corresponderá a lo mejor una vez al mes ser entrevistado. A raíz de estas entrevistas que tú has hecho alguna vez a algún líder de este partido, Sí. has sufrido bastantes ataques, algunos de ellos duros, a través sobre todo de Twitter o de las redes sociales. Sí. ¿Cómo llevas esto? Bueno, lo voy a decir. Esto es un programa para facultad, ¿no? ¿No? ¿O lo vais a dar en...? Sí que lo solemos Lo publicar. solemos dar. Bueno, pues entonces me voy a moderar un poco. Es decir, me la pela. Vamos, o sea, a mí lo de las redes, hombre, no quieres que te insulten, pero ya somos mayorcitos y ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos que hay bots, hay fanáticos que se mueven de un lado y de otro del espectro ideológico, por lo tanto, vamos a ver, es que me da igual, decía la expresión anterior, porque a veces me inflamo y soy un poco vehemente, ¿no? Pero vamos a saber, es que me vengan pues hordas de Vox o de Podemos o militantes del PSOE o del PP o de Ciudadanos a meterse conmigo, mira. Si son críticas que yo veo que son constructivas o que por lo menos son razonadas, me pueden doler. Cuando ya viene el insulto es que me descojono, con perdón de la expresión, ¿no? Entonces, eso a mí me da igual. Me preocupa más si las críticas son de compañeros de profesión. Pero a mí que me critiquen los de las redes sociales, sobre todo cuando ves los perfiles, una vez me llega una andanada de gente muy próxima a Vox, diciendo tal, y dije yo, bueno, pues agradezco mucho al que lleva el maquinillo de este partido, de Vox, para poner a todos sus ultravox en contra mía y tal, pero se os nota mucho. Entonces me decían, pero ¿cómo que se nos nota si somos todos cada uno? Dice, no, mira, tú eres Recaredo, el otro Cabeza de Vaca, el otro Chindasvinto, o sea, todos nombres, vamos, o sea, pon tu nombre. Yo en Twitter, por ejemplo, yo siempre doy la cara, pongo mi foto y mi cara. O sea, pues tú hazme una crítica con tu cara y con tu nombre, no con un seudónimo de, yo qué sé, de Recaredo, me refiero. Entonces, a las redes hay que darle la importancia que tienen, sobre todo si son anónimas, sobre todo si son bots, que se nota mucho, pues además los perfiles son muy parecidos, y no volverte loco. Hay gente que lo lleva peor, yo ya estoy bastante curado, y a mí eso me da igual, y no tengo ningún problema con eso. Luego ya hay un límite, que es cuando sobrepasas las redes sociales, que por ejemplo contaba Javier Ruiz, tu compañero hace unos días contaba en un programa de la cadena SER que, bueno, una vez llegaron a ver 2 individuos esperándolo incluso en la puerta de su casa. ¿Tú has vivido algún episodio parecido? No, yo solo he vivido situaciones de acoso, de, bueno, un tío, una moto, cabrón, independentista, catalán, cuando yo soy gallego. Viva España, tal, no sé qué, tal, otro que se te ve mucho el plumero, a ti te paga el PP y tal, tú eres del PSOE. Pero fundamentalmente el mundo más ultra sí que me lo he encontrado. Un día el otro iba con mi hijo pequeño, que vino a hacerme una visita con mi mujer, y íbamos a comer por una zona, digamos, elegante de Madrid.
Y yo le decía, bueno, pues aquí cualquiera de estos a lo mejor nos va a decir, aquí no hay, no sé, nos van a decir algo y tal. Y efectivamente vino uno y me dijo 4 cosas y yo, que soy de contestar, le he contestado, sobre todo para que viera a mi hijo, que no hay que achantarse ni un milímetro ante estos impresentables. Y le dije que a él lo que me decía, a ver, tú eres un no sé qué, y dije, y tú eres un maleducado. Entonces se me fue corriendo. También un día un tío me dijo, mira, este es el Babas, y me fui detrás de él, y tú eres un impresentable, y tú eres un delincuente. Y el tío se me fue escapando. Es decir, que he tenido de esas, pero no soy yo de echarme mucho atrás, ¿eh? Pero sí he tenido, bueno, una vez 2 motoristas casi en una rotonda. Yo acababa de llegar a presentar los desayunos y mira este cabrón, este independentista catalán, yo descojonándome por dentro. Si soy de Pontevedra, independentista catalán. ¿Hasta qué punto crees tú que los periodistas que tenéis cierta capacidad de influencia, que tenéis un importante canal de audiencia, crees que tienen que rendir cuentas de la misma forma a lo mejor que lo hacen los políticos? El juez tiene que tener mucho cuidado y empatía con lo que enjuicia, porque puedes mandar a alguien a la cárcel. Y el periodista, y esto lo tengo yo muy claro desde la facultad, tiene que tener muy claro que todo lo que diga sobre alguien puede hundirle su vida o hundirle su carrera profesional. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con los términos que empleas y con las afirmaciones que haces y con los juicios que emites, ¿no? Entonces, porque puedes arruinar la vida a un político o a un futbolista si te dedicas al mundo deportivo, o hacerle daño. Entonces tienes que tener un poco de cuidado. Entonces yo creo que hay que ser respetuoso. Eso no quiere decir hacer una información o un análisis edulcorado, pero yo sí creo que si nosotros influimos sobre la vida de las personas, en la medida en que tenemos, digamos, cierto predicamento o tenemos un informativo que se nos ve, tenemos que pensarlo un par de veces antes de destrozar a alguien. A mí ese tono no me gusta, ¿no? Prefiero más el análisis y la ironía. Me parece que la ironía es algo fundamental para moverse en la vida, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando empecé con 22 años, 23 años, el que os citaba antes, Marcelo Otero, que era ya un periodista muy veterano, y yo llegaba pues con 22 años a comerme el mundo, sabía más que nadie, de fútbol yo era un puto crack, y el entrenador del Celta era un desastre, y el presidente del Celta era un desastre, y yo sin embargo sabía mucho más que ellos y tal. Un día me cogió y me dijo, mira, Xavi, vamos a ver. Tú vienes a decir casi todos los días que el presidente del Celta y el entrenador del Celta son unos inútiles, que no tienen ni idea de nada y que además casi lo hacen aposta para que baje el Celta a segunda división. Pero no te has pensado a parar, no te has parado a pensar que a lo mejor incluso, aunque quieran hacerlo mal a propósito, se equivocarán y por lo tanto lo harán bien. Es decir, es imposible que unos siempre lo hagan mal y otros siempre bien. Y que tú analizar siempre tengas una posición mucho más elevada y que el que estés analizando lo esté haciendo siempre mal, ¿no? Esto vale mucho para algunos medios, ¿no? Yo sí veo muchos medios en los que, digamos, si tienen una línea editorial concreta, los suyos, entre comillas, siempre lo hacen bien y destacamos lo bueno, y los adversarios, entre comillas, siempre lo hacen mal. Eso está pasando demasiado en la prensa española y es uno de los problemas del oficio ahora mismo. Y bueno, estamos acabando. De todas las entrevistas que has hecho, tus experiencias en televisión, ¿cuál ha sido la que más ilusión te ha hecho? A lo mejor? De entrevistar a alguien de los tiempos recientes. Pues no sé, o sea, para no decir nada del mundo político, porque si no te etiqueta. Ahora estoy a la espera de hacer una entrevista con Serrat, que fue, digamos, vamos, o sea, Dios, por así decirlo. Y me gustó mucho la entrevista con Luis García Montero, poco después de la muerte de Almudena Grandes. Y una que tengo ahora con Ken Follett, que ya lo entrevisté un par de veces a raíz de la guerra de Ucrania por su último libro Nunca, lo entrevisto precisamente hoy cuando estamos haciendo esta entrevista, lo entrevistaré por la noche. Pues así como no me da tiempo a repasar todas las entrevistas que he hecho, quizás escogería esas, fuera del mundo político, quizá esas serían, digamos, las que yo me quedaría. Seguramente me olvido de alguna que ahora enseguida al acabar, pues la entrevista me acordaré, pero en principio esa es un poco que te he dicho. Y la que a lo mejor te ha dejado con peor sabor de boca o más decepcionado, a lo mejor ya no solo por ti, sino por la actitud del entrevistado.
no me suelo molestar por la actitud del entrevistado, incluso si viene en plan borde, que las he tenido y gordas, me permite a mí repreguntar y tirar de ironía para contestar. Quizá la más chocante fue cuando un partido, no lo voy a decir cuál, que niega la existencia de la violencia machista y del machismo, me llama machista. Es decir, es curioso que utilicen el machismo como insulto si ellos mismos creen que no es un insulto, pero bueno, en fin, o que no existe. Eso quizá fue lo más chocante que me pasó, ¿no? Es decir, que un partido en concreto que niega el machismo me acuse de machista por hacer mi trabajo, pues no deja de ser chocante. ¿Cómo ves tu futuro a corto plazo? Pues mira, yo soy muy del Cholo Simeone. Soy del Barça, pero soy muy Cholo Simeone. Mira, yo ahora en mente lo que tengo es el programa de esta noche. Llevo ya, mira, en Televisión Española llevo 32. Si cuento los 2 primeros años en Radio Cadena o Radio Nacional, 34. Yo mis ilusiones, esperanzas vitales en el oficio las he colmado muy por encima de lo que me podía imaginar cuando era un muy mediocre estudiante de Ciencias de la Información. Entonces no tengo más allá que el horizonte de hoy, de mañana, o sea, no me hago... Llevo ya 4 años seguidos haciendo estos programas. Si mi plaza está en Galicia, en Santiago de Compostela, si me cesan y me tengo que volver, pues haré mi trabajo con la mayor dignidad. Me acuerdo que una de las veces que me cesaron, hace 10 años, yo había sustituido a Vicente Vallés en La Noche en 24 horas, y pues ese año, pues al final cesan a Fran Llorente, el director de informativos, y yo formaba parte de su equipo, nos cesan a todos. Yo me fui diciendo con esa frase: no pedí explicaciones cuando me nombraron, no las voy a pedir cuando me voy. Creo que hay que ser elegante ante todo y punto. Me incorporo a Galicia y pues el primer trabajo, yo ya, digamos, era alguien mínimamente conocido. Hay unos temporales tremendos, que caen unas olas y unas lluvias, y me mandan allí y hago una información sobre la lluvia, el barro y no sé qué, no sé cuánto en directo. Y hubo gente que se molestó porque parecía que era un ninguneo. Y dije yo, mira, yo estoy en un plató, me cesan, me mandan a otro sitio y yo tengo que hacer mi trabajo con la mayor dignidad, sea una crónica taurina, un partido de fútbol, un temporal o un debate político. Yo creo que los periodistas tenemos que hacer eso y, bueno, pues cada cual que saque sus conclusiones, si debía estar en otro puesto, eso es perfecto. Pero el periodista no pierde la dignidad por informar de un temporal, por informar de un partido de fútbol, por informar de una guerra, por informar de un debate político, por poner en estos últimos 2 casos ejemplos elevados, por así decirlo. El periodista pierde la dignidad cuando no hace con dignidad su trabajo, pero igual dignidad hay haciendo una crónica temporal que haciendo un suceso. Hay que hacerlo según los cánones y criterios de la independencia y honestidad de nuestro oficio. ¿Y echas de menos Galicia, tu tierra? Sí, lo que pasa es que voy bastante a menudo, pero sí. Bueno, de todas formas, como aquí estoy tan absorbido por la profesión, por el trabajo, pues no tengo mucho tiempo para pensar en otras cosas, pero el fin de semana me suelo ir para allá. Voy un fin de semana así, otro viene mi mujer y mis hijos, mi familia, y sí, pero es que durante semana con el trabajo que tienes tampoco lo disfrutas. Y sí, pero vamos, yo soy muy gallego, no lo oculto, pero a mí los 2 días que me paso allí el fin de semana me compensan para toda la semana. Pues nada, muchísimas gracias, ha sido muy amable. Nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Nada, yo he sido también alumno de la facultad. Sé que cuando llamamos a alguien para hacer una entrevista nos gustaba que nos dijera que sí. Entonces ahora a mí que me toca estar en el otro lado, digo sí siempre a todas las entrevistas y desearos toda la suerte del mundo. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.